ojo es transparente. Para la gente, en cambio, la visión es muy mala. Sí. Tú ya sabes de eso, ¿verdad? Es como si estuviera desenfocado. Entonces, cuando te veo sin lentes, como que veo algunas sombras a tu lado. Al principio no lograba adaptarme, así que pasé algunos años sin usar lentes. Lo intentaba, pero no podía. El lente de contacto debe ser rígido, no puede ser blando porque se tiene una alteración de la curvatura o de la forma. El lente blando se adapta y se mantiene el mismo defecto. El lente rígido, permeable al gas, lo llamamos, flota en el frente del queratocono y regulariza el frente del ojo y mejora la visión. Pero a veces, por la misma forma de la córnea, el lente no queda, irrita el ojo y el paciente no puede usarlo. Hasta que un día el médico me dijo, mira, hay una técnica llamada piggyback que consiste en colocar un lente blando y el lente rígido encima. Fue cuando empecé a adaptarme con los dos lentes en el mismo ojo. Seguí con la vigilancia médica y todo, pero en el 2011 mis córneas ya estaban bastante frágiles y los lentes ya no estaban mejorando mi visión, se me salían de los ojos. Bromeo con que brincaban. En esos casos optamos por el trasplante. En 1982 me hicieron el primer trasplante de córnea. Estuve 14 días internado. Me dieron de alta, mi vista fue mejorando paulatinamente. Este trasplante fue en el ojo derecho. Yo sabía que el izquierdo también empeoraba. Pasaron 2 años del primer trasplante. Cerca de 1984 tuve el primer rechazo. Entonces volví al punto de partida de 1982. Hasta el año 2010... tuve 12 trasplantes, 6 trasplantes de córnea en el ojo derecho y 6 trasplantes de córnea en el ojo izquierdo. Después de que me hacían el trasplante de córnea, mi visión volvía. Volvía a ver, volvía a tener una vida normal, pero las células de mi córnea iban falleciendo. Iban muriendo, hasta que llegaba a un determinado número de células y rechazaba la córnea, y el trasplante era inevitable. El trasplante de córnea es una cirugía que data de mucho tiempo, pero se reportó con éxito por primera vez en 1905 por un cirujano llamado Edward Sim, y ha habido en este último siglo varias innovaciones tecnológicas, varios avances en la medicina, el material quirúrgico, el microscopio, los medicamentos para la atención posquirúrgica de esos pacientes. Ha cambiado mucho. Hoy existen varias técnicas de trasplante de córnea. Podemos cambiar la córnea como un todo, y a eso le llamamos trasplante penetrante. Es el trasplante convencional en el que se cambia todo el espesor corneal. El paciente saldrá con varios puntos para asegurar el trasplante en su lugar. Y hoy hay técnicas en las que se puede usar parte de la córnea, entonces son trasplantes de capas. No se cambia toda la córnea, se cambian 8 milímetros de córnea. Se coloca la córnea donada y le ponemos puntos al trasplante. De esa forma, la luz que llega por aquí va a llegar enfocada. Se enfoca en la mácula y en la retina, que es donde vemos naturalmente. Hay categorías de pacientes candidatos al trasplante de córnea. Cuando la persona nace con una tendencia a una enfermedad de influencia genética, hay un grupo de males que la persona desarrollará con la edad. Nació programada para tener esa enfermedad, como el queratocono, un ejemplo bastante común aquí en Brasil y fuera de Brasil. Y hay una enfermedad, otra enfermedad genética que afecta a personas con mayor edad, de 30, 40, 50 años. Es una enfermedad que afecta esta última capa de aquí. Mira, es una capa de células que se degenera, se llama distrofia endotelial, que es esta capa de aquí, distrofia de Fuchs. Hoy hay una técnica más moderna en la que podemos cambiar solo esta capa de aquí atrás y no necesita puntos. Y hay causas adquiridas como, por ejemplo, traumas, quemaduras, úlceras de córnea, complicaciones quirúrgicas. Entonces hay dos grupos: enfermedades que la persona tiene programadas al nacer, y la otra, un trauma, un accidente de auto, una perforación, queda una cicatriz y hay que cambiar la córnea. Sergio, ahora mediremos tu visión, ¿sí? Sí. ¿Qué ves ahí? La letra E. Perfecto. ¿Y ahí? Son H, B, V. Yo utilicé varios tipos de medicamentos inmunosupresores, uno distinto del otro. Intentaban hacer experimentos para tratar de eliminar el rechazo que
siempre ocurría en mis trasplantes. Después de 2 años de hechos, incluso con los inmunosupresores, los comprimidos, eso sucedía. El trasplante de córnea la mayoría de las veces no requiere de inmunosupresión. Para que haya un proceso de rechazo debe haber una inflamación. Para que haya una inflamación se necesitan vasos sanguíneos. Y como la córnea es un tejido sólido, avascular, disminuye mucho la tasa de rechazo. Una vez que se hace trasplante de córnea y de repente el paciente tiene algún problema o tiene algún rechazo, todo lo que te dije, ese privilegio inmunológico lo pierde. Entonces pasa a ser un receptor, considerado de alto riesgo. En un segundo trasplante es más probable un rechazo que en el primero. Está recibiendo un segundo estímulo antigénico. A veces se explica sin necesidad de inmunosupresión. ¿Y ahora? Es B, L, N, E y A. Excelente. Y aquel rechazo que había hacía que yo me acostara. Entonces dejaba de producir, me quedaba ahí quieto, me caía en la calle. Para atravesar una avenida grande o aunque fuera pequeña dependía de alguien. Llegué a quedar 1 año 8 meses. Por ejemplo, recuerdo una vez que 1 año y 8 meses estuve sin ver nada con los 2 ojos. Sergio, para nosotros es uno de esos ejemplos de lucha incesante para intentar tener una calidad de vida mínimamente digna desde el punto de vista funcional con la vista. B, D y E. Cuando llegó con nosotros ya le habían realizado, creo, 12 trasplantes de córnea, 11 o 12 trasplantes de córnea. Con esto no podemos decir que desde el punto de vista técnico haya algún problema. Realmente hay pacientes que tienen una respuesta inmunológica que nos sorprende. Por desgracia, él fue uno de los que pagó un precio alto del cuadro inmunológico y del rechazo. O, F, L. Aunque la situación era grave, sin lograr ver, con rechazo del 6º trasplante, en el 7º, el 8º, el 10º, el 12º trasplante, sin ver, pero nunca me desanimé, nunca. Llegué a casarme. Sí, ciego, llegué a casarme. Y bueno, ciego otra vez, me compré un auto y cuando volví a ver, conduje. Después perdí la vista y dejé de conducir. Cuando recuperaba la vista, hacía de todo. Cuando perdía la visión, me acostaba. Me encontré con muchos pacientes que a mitad del camino desistían de la vida. Pero ese no fue mi caso. En 2011 la lista de trasplantes no era muy grande, era una lista en ceros. Recuerdo que cuando estaba en el hospital para el trasplante, miré a la ventana y había unos pájaros, pero yo no veía bien esos pájaros, aunque sabía que estaban ahí. Y le comenté a mi madre, ay mamá, ¿será que voy a ver esos pájaros mejor después de todo esto, de pasar todo esto? Y sí, por suerte, hoy veo mucho mejor con el ojo derecho de lo que podía ver antes. Como al lente del ojo izquierdo tampoco me estaba adaptando, empecé a pensar en un trasplante para el ojo izquierdo también. Y a principios de 2018 opté por inscribirme en la lista de trasplantes. A diferencia de 2011, la lista de trasplantes era mucho mayor. En 2011 me registré y a los 4 días obtuve el trasplante. Y en el año 2018 me registré en enero, quedé en lugar 1985. Y ahora que estamos en diciembre, estoy en el lugar 160. Tenemos lista de 25 estados del país. Cada estado tiene un número específico de bancos de ojos. Esos bancos de ojos son los responsables de la obtención, la preservación y la distribución de córneas. Tal vez Sao Paulo sea responsable de un 30%, 4.500 trasplantes de córneas realizados, tal vez influido por un aumento de pacientes de estados en los que quizá no se atiende la demanda. Sao Paulo hace años estaba con lo que llamamos lista cero, que en la práctica no es cero, es la dinámica de la lista. Podíamos atender la demanda con la entrada de córneas. Prácticamente el paciente tardaba 1 mes, 15 días y nada más. Ahora en Brasil en general hay estados mejores y peores. Hay estados que lograron tener esa lista en cero. En otros la espera es de 1 a 3 años. Según la Asociación de Trasplantes, en diciembre de 2017 se terminó el año con más o menos 3.000 pacientes en la lista de espera por una córnea en
en Sao Paulo. Y hay ciertas prioridades que pasan al frente, que son, por ejemplo, un ojo perforado, úlceras de córnea que no responden al tratamiento clínico y que están empeorando, niños menores de 7 años porque hay una enfermedad llamada ambliopía, cuando el ojo no se desarrolla bien y no aprenden a ver. Y después de los 7 años ya no consigues cambiar eso. Entonces los casos de niños de menos de 7 años también entran como prioridad para córneas. Es una cirugía de mediana complejidad, no es de alta complejidad. El paciente se queda algunas horas en el hospital. No hay necesidad de estar internado varios días con todos los cuidados. Realmente, en ese sentido, el trasplante de córnea es una cirugía simple que el trasplante de órganos. Digamos que no hay duda en eso. Tengo esperanza de que el año que entra, a mitad de año, consiga la córnea para el trasplante en el ojo izquierdo. Normalmente hacemos un ojo a la vez, por el riesgo rarísimo de una infección u otras complicaciones que no podemos garantizar, pero si ocurre es un desastre. Imagina un paciente que se opere y se le infecten los 2 ojos. Por eso no se hace la cirugía bilateral. A veces no es necesario porque el queratocono es interesante, a veces es asimétrico. Un ojo lo desarrolla bastante en un estado avanzado y el otro se mantiene muy bien por fortuna. Entonces no siempre hacemos 2 trasplantes. Después de 6 meses, los puntos se soltaron solos. Eso fue un poco incómodo, porque me raspaba dentro del ojo. Y yo buscaba un hospital o al propio médico para que me extrajera los puntos. Muchas veces el paciente no va a ver normal. No se quita el apósito y ya ve normal. Tarda entre 6 meses y 1 año. Visitas cada mes al médico. Las gotas tienen una periodicidad definida. Al principio son más seguido y después van comenzando a espaciarse. Entonces al principio es cada 2 horas, después es cada 4 horas, después cada 6 horas. Nunca necesité tomar ningún tipo de medicina diferente y sigo bien. ¿Alguna novedad? ¿Alguna percepción de cambio? Mi visión es nítida, el campo visual es total, no tiene nada imperfecto, todo está legible, todo está muy nítido, todo bien. Querer vivir intensamente, querer conducir, querer ir a una fiesta de bodas, querer ir a un viaje y resulta que no puedes ver. Entonces llegas, por ejemplo, a un hotel. Llegué a un hotel Hacienda. ¿Cómo es este lugar? Y mi esposa me decía, mi cuñada me decía, mi primo me decía, es así, tiene chalets, tiene esto, aquí hay una área verde muy grande. Y mi esposa seguía diciéndome, me daba todas las pistas de todo lo que había ahí. Entonces ella era mis ojos, intentaba transmitirme todo lo que quería ver y no podía. Existe mucha gente pasando por eso hoy. Mucha gente. La familia es todo para una persona en esta situación. Padre y madre, hermanos, primos, tíos, tías, todos son un factor fundamental. Es todo lo que tienes. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes familia, tú no tienes nada. Ahora, si tienes familia y no tienes nada de dinero, lo tienes todo. La familia es todo en este momento, todo. Hoy vamos a ver la prótesis, todo desde el punto de vista anatómico, si toda la estructura está en orden, Sí. Para hacer la higiene de la prótesis, la reposición del lente de contacto, reforzar tus medicamentos, Sí. Y programar tu próxima visita. Está bien. Perfecto. Excelente. En enero, más bien febrero del 2010, fui a dar al hospital Sao Paulo. Pasé primero por los alumnos del doctor Lauro. Ellos vieron mi caso y me enviaron con el profesor. El doctor Lauro vio, me examinó y dijo, no, su caso es para una queratoprótesis. Llamamos a esa córnea artificial queratoprótesis. Es un dispositivo desarrollado por la Universidad de Harvard. Desde 1992, ese dispositivo es bastante utilizado en Estados Unidos y en el mundo. En Brasil, como no tenemos registro todavía, los pacientes a quienes hacemos implantes en la Universidad Federal de Sao Paulo deben entrar a un protocolo de investigación. Una vez que esto esté aprobado desde el punto de vista ético, existen los trámites de importación por la universidad y estos pacientes entran en una lista. ¿De acuerdo? Lo estoy. Lo vamos a hacer. Puede que funcione, puede que no, pero es un intento. El día 17 de mayo de 2010 entré al quirófano y me hicieron la queratoprótesis, la cirugía. Es un trasplante de córnea. Te colocan una córnea artificial. Incluso siendo una córnea artificial, necesito una córnea humana donada para montar el dispositivo artificial. Y aunque el paciente tenga un cuadro de rechazo,
y lleguemos a fallar y a perder el trasplante, la ventana artificial se mantiene transparente y continúa viendo. La córnea no necesita tener la viabilidad óptica que tendría para un trasplante convencional. Entonces no estoy aumentando la demanda del sistema de trasplantes, usando una córnea en buenas condiciones para montar un dispositivo artificial. Pero en algunas situaciones, como con don Sergio, con múltiples fallas de trasplantes, y a veces algún problema para hacer la inmunosupresión, el recurso de la córnea artificial puede dar un beneficio más duradero y con una rehabilitación más precoz para el paciente. Es lo que ha pasado desde el 17 de mayo de 2010. Ya nunca tuve ningún tipo de problema para ver. Ya nunca tuve ninguna limitación en mi vida. El día de hoy leo, escribo, trabajo, conduzco, viajo, ando en la calle de mañana, de tarde, de noche, desde 2010 hasta hoy, 8 años y medio. Pues sí, desde que se tiene un dispositivo artificial, esos pacientes requieren varios cuidados que un trasplante de córnea convencional, que tal vez no exija. Yo también estoy haciendo mi parte de cooperación. Hace 8 años que no entro a una piscina para no infectar la cirugía. No juego pelota. No puedo jugar. Me dan un pelotazo en la cabeza y adiós. Correr, saltar. Todo eso, jugar en el suelo, esas limitaciones tengo. Aunque limitaciones para vivir, no. Tengo a mi esposa, vivo con ella, convivo con ella, tengo a mis 3 hijos. Despierto a las 5:30 de la mañana, antes de las 11 de la noche me acuesto a dormir. No falto a ninguna cita. Siempre que me dicen estoy ahí. Si me mandan cambiar el colirio lo cambio. Si me mandan dejar uno y empezar, todo lo hago, en todo obedezco. El de Sergio es un caso bastante exitoso. Es muy gratificante ver a un paciente que queda de pronto jubilado, excluido socialmente, y de pronto consigues rehabilitarlo, socializarlo, resocializarlo, colocarlo como activo en el mercado de trabajo y vas a tocar su vida. Eso es bastante gratificante. Ver a ese pájaro en aquel momento, verlo con más detalles, eso fue algo encantador, fue una bendición que logré alcanzar. Después de todo el proceso de cicatrización que duró cerca de 1 año, mi visión quedó muy bien. Hoy no uso anteojos continuamente en el ojo derecho, los uso solamente en la computadora. Conduzco y trabajo sin anteojos. Tiene una visión normal ahora mi ojo derecho. En la actualidad no tenemos nada con el mismo resultado, con la misma sobrevida y funcionalidad que una córnea convencional. No sirve que la mejoremos, no sirve mejorar la técnica quirúrgica, no sirve que mejoremos el servicio público de salud. Nada de eso tiene sentido si no hay donación. No tienes cómo agradecer a esa persona que murió y donó su córnea. Cuando mi madre falleció, yo presencié cómo le quitaron las 2 córneas. Sus ojos quedaron intactos, cerrados. Uno no se da cuenta de que esa persona donó. Debemos dejar que el amor hable más fuerte. Yo voy a donar mi corazón. Voy a donar mi páncreas, mis riñones. Voy a donar mis córneas. Que las saquen y las usen y salven otras vidas. Es un acto de amor maravilloso. Desde que nacimos nos convertimos en